Hola, buenos días. Estamos en la Huerta de los Sentidos, que nos ha cedido el espacio Paco el Huertánico. Y vamos a hacer un podcast muy bonito con Andrea Palazzolo, él es fisio, y me gustaría que tú te presentaras y nos contaras un poquito de ti, como a ti te apetezca, que te conozca el mundo. Raquel, gracias por invitarme en este paraíso. Es un honor estar aquí, sobre todo en nombre de la fisioterapia, una disciplina que a veces se relaciona a las lesiones deportivas, pero que, en fin, con este podcast también vamos a enseñar qué puede hacer un fisio y cómo podemos ayudar a mucha más gente de lo que queremos. Soy Andrea Palazzolo, un italiano curioso, llegado a España hace justo 10 años. Y bueno, llegado con una hiperexigencia, un perfeccionismo maravilloso, y he ido aprendiendo en esta estancia en España, pues nada, cómo eso afecta al cuerpo, cómo se traduce en algo que hay que ir soltando poco a poco. Y aquí estamos, hemos llegado a abrir una clínica, una consulta en el centro de Murcia, con el objetivo de sensibilizar a la gente, a humanizar el trato y ayudar a los demás a que no nos pase lo mismo que me pasó a mí en este proceso. Para quien no conozca a Andrea, en su clínica se ha hecho muy conocida porque el tratamiento que dan allí, tengo oídas muy cercanas de que es espectacular. Así que enhorabuena también por eso, porque Muchas no es gracias. fácil emprender un negocio y lanzarse a esto, y un italiano que venga aquí representando a un país tan bonito. Con mis raíces, con ahí, tus bien raíces, ancladas, muy bien. Bien. Y después de Gracias. 10 años vienes a conocer la Huerta de Murcia. Correcto, efectivamente, que además es un paraíso. Y quiero lanzarte una frase muy de podcast. Mira, muchas veces los pacientes nos dicen: voy el fin de semana al monte a desconectar. No, vas a conectar. Realmente vives desconectado todos los días en tu vida. Entonces el contacto con los olores, estos colores maravillosos, el silencio, eso es un chute de conexión con tu esencia. Entonces, gracias. Totalmente, muchas gracias a ti. Pues vamos a empezar un poquito a hablar del tema que nos ocupa hoy. Vamos a hablar sobre el estrés, que esto lo hemos hablado entre nosotros muchas veces, todos los que estamos aquí, y cómo en nuestra parte psicológica vemos cómo se traduce en el cuerpo de la gente el estrés, ¿no? Pues la fatiga, los dolores, pero es que en tu sección, en tu profesión, ¿cómo veis que muchas veces una dolencia afecta que viene desde el cerebro, ¿no? Viene de nuestros pensamientos, de lo que nos decimos, de lo que no decimos? Entonces me gustaría primero que Ana Belén nos explicaras qué es el estrés. Bueno, es importante diferenciar el estrés, el funcional, el que nos sirve, el que hace falta, y el que viene a echarnos una mano, a ayudarnos, del que normalmente se sufre pues más disfuncional, más problemático. El que viene a darnos ese chute para enfrentarnos a una situación pues que sale de lo habitual o de lo que nosotros solemos estar acostumbrados, te hace estar más focalizado, no es permanente, o sea, una vez que se aleja la amenaza, y cuando digo amenaza puede ser un problema con mi amigo, una pérdida, algo de lo más insignificante entre comillas, a cosas un poco más severas. Ahí hace falta, si no seríamos robots que pase lo que pase nos estamos manteniendo y reaccionamos, claro, y somos igual. Ahora, cuando ya se hace permanente, no te ayuda a funcionar mejor, sino que lo que hace es que te baja precisamente el funcionamiento, aparecen dolencias corporales, aparecen problemas que en teoría no ves el hilo, no ves la conexión, pero que sí que está relacionado. Ahí es bueno poder diferenciar para poder, digamos, como resolverlo o como, claro, asumirlo como, vale, me está pasando esto, se termina, a gente que luego sale del estoy de X manera a soy así, claro, que lo hemos hablado un poco antes de la grabación. Es que soy así o ya vivo así o forma parte, y entonces se normaliza. Se normaliza demasiado. Por supuesto. Y nada, pues el estrés al final es esa cosa que viene a ayudarnos a poder enfrentarnos a situaciones un poco más que requieren de más energía o de más funciones por tu parte. Por supuesto que sí. Luego y que activan un poco el sistema de alarma, ¿no? Claro. Porque a nivel fisiológico, ¿qué sucede? Como bien ha dicho Ana Belén, nos ayuda a la supervivencia porque podemos responder a situaciones amenazantes,
pero a veces hay pensamientos que el cerebro interpreta como amenazas que activan nuestro sistema nervioso, el simpático, que es el que digamos que el que conocemos como lucha o huida, ¿no? El que nos prepara para enfrentarnos a ese peligro, que puede ser alguna interpretación, como hemos dicho, o algo real como una dolencia, y nos moviliza todo el sistema nervioso para poder hacer frente. Pero ¿qué pasa si no activamos el antagonista, que es el sistema nervioso parasimpático, sea con métodos que ahora iremos, imagino, comentando? Esto se cronifica y provoca un agotamiento a nivel fisiológico que puede debilitar el sistema inmune y provocar dolencias e incluso dolores crónicos y más patologías. Claro que sí. ¿Y cómo se traduce en el cuerpo esto, Andrea? Claro, considera que la Organización Mundial de la Salud la ha definido como la enfermedad o la epidemia del siglo XXI. Y fíjate tú que en consulta, incluso muchas veces a nivel médico, se infravalora el concepto del estrés y de la somatización. Yo recuerdo mi primera experiencia con la ansiedad y el estrés ha sido cuando, tenía 14 años y un día de repente empecé a sentir síntomas desconocidos para mí, como una taquicardia, sensación de agotamiento. Luego, el síntoma más... ¿se pueden decir palabrotas, no? Se puede. Más jodido, no jodido. Sí. Era esta sensación de salir fuera de tu cuerpo, típico de la ansiedad. Y pedimos ayuda. Mis padres pues llaman al médico. Yo recuerdo este médico con su maletín de piel ahí. Y me dice, me toca y me dice, nada, no te preocupes, eso es estrés, eso no es nada. Vale, mis padres, vale, pues ya está, se dan la vuelta, el otro se va. Y yo digo, ¿y ahora qué? ¿Es estrés y qué hacemos? Eso no se trata como, no, eso te tienes que relajar, menos esto, pero ¿eso cómo se hace? Pero relájate. Claro, relájate. Y entonces esto he visto que pasa a día de hoy también con el sector médico, a veces infravalorando los factores emocionales. Y claro que se traducen en el cuerpo, no solo a nivel de síntomas físicos como taquicardia, típico bloqueo de mandíbula, este bruxismo, problemas de estómago, problemas de intestino, también a nivel conductual, a nivel de rostro. Las personas cambian su cara. Incluso cuando una emoción perdura en el tiempo. A mí muchas veces me pasa en consulta, veo paciente y le veo cara de miedo, le veo cara de enfado, cara de tristeza, porque se traduce en el cuerpo todas esas sensaciones. Se queda un poco, ¿no? Como la huella. Por supuesto que sí. Y entonces el estrés claro que deja huella y tenemos recursos, herramientas para tratarlo de una forma multidisciplinar. Efectivamente. A veces lo que decíamos antes, el impostor es una figura presente en estas profesiones. También doy las gracias que se presenta y me recuerda lo complejo que es el cuerpo. El cuerpo es muy complejo, muchas variables y necesitamos hacer equipo, necesitamos humanizar y tratar de una forma integral al paciente. Sí, porque al final, que es un poco el objetivo de este podcast, divulgar desde nuestra experiencia y conocimiento y que la gente sepa lo que es lo que le está sucediendo, porque muchas veces pasa que alguien te pregunta, pero ¿y esto por qué me pasa? ¿De dónde viene? Que no tiene que ser un paciente, puede ser un familiar, un amigo, me está pasando esto y no sé lo que es. Pues al final aquí lo que queremos un poco es ponerle palabras a todo aquello que pueda sentir la gente y, como tú dices, ese enfoque multidisciplinar en cualquier dolencia física y mental es esencial, pero es que con el estrés es algo importantísimo, porque como tú dices, no solo otros profesionales le restan importancia, porque todos sabemos que la frase de relájate te ayuda un montón a relajarte, sí. Eso claro. Es lo que más ayuda, ¿vale? Spoiler, ¿no? Pero hay muchas técnicas desde la fisioterapia y también desde nuestra profesión de la psicología tan bonita en la que analizamos qué es lo que lleva muchas veces a la gente a sentir ese estrés, como pueden ser, por ejemplo, los pensamientos, ¿no? Los pensamientos relacionados con la capacidad. No voy a poder, no voy a ser capaz, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. O quizás, por ejemplo, esa disonancia cognitiva que se genera cuando quiero esto y necesito esto, o hago esto pero yo realmente pienso esto. Ahí se genera ese estado de incongruencia. Eso es. Que nos genera todo ese malestar de estoy siendo esta persona, pero claro. En el fondo soy otra, ¿no?
todo eso nos va generando una tensión corporal, que entiendo que eso es lo que tú verás, ¿no?, en los pacientes. Me encanta. Explicado perfectamente, porque realmente un paciente enferma porque hay esa desconexión, esa incoherencia con tu esencia que te mueve. Si estoy viviendo una relación sentimental complicada y lo reconozco porque el cuerpo lo sabe, que en esa relación no está fluyendo, es una relación que te agobia, una relación que te genera malestar, el perdurar en esa relación genera una sensación de resistencia, una sensación pues de fricción en los tejidos, y esto se traduce directamente con tensión muscular, y a nivel fisiológico, lo que tú decías, se dispara el sistema simpático, que lo normal sería activarse solo en momentos concretos y puntuales, y si eso perdurado en el tiempo genera pues enfermedades, por supuesto que sí. ¿Y qué es lo que más ves tú en consulta? ¿Cuáles son las dolencias más típicas? Fíjate tú, hay un dato muy curioso, que después del COVID se ha disparado de un 300% más o menos la venta de las férulas. Lo que efectivamente, apretar, efectivamente, y también de la venta del Lexatin. Entonces, la cuestión es, ¿por qué apretamos tanto los dientes por la noche? ¿Qué ocurre? ¿Qué no estás aceptando en tu vida para que por la noche, cuando ya esa mente apaga su sistema de razonamiento, tu cuerpo se está manifestando y lo callamos? Y no es así. De hecho, muchas veces una férula no es suficiente con resolver el problema. De hecho, ni siquiera tiene el objetivo de resolver el problema. No. Esa es la eterna lucha. Este método de ofrecer métodos y sistemas de tratamiento de síntomas, olvidándonos de lo más delicado, que es buscar la causa. Pero claro que para buscar una causa tienes que creer que realmente está ocurriendo algo. Correcto. Quiero decir, cuando has dicho lo de somatización, sí. Me ha venido como a la mente que muchas veces yo he tenido pacientes que vienen, no es que me ha dicho el médico que estoy somatizando. Claro. Igual, o sea, en su mente hay igual, no pasa nada. A ti, por suerte, cuando te pasó aquello y el médico te dijo, ese estrés no es nada, te quedaste como, no, o sea, pero esto no, yo no estoy bien, no puede ser nada. Claro. Pero hay gente que se queda con, vale, no tengo nada, porque soy así o mi cuerpo funciona así, entonces no voy a trabajar el bruxismo, no me doy cuenta de que me está haciendo una señal mi cuerpo de algo, sino que voy a hacer porque mis dientes no se dañen por lo que ocurre. Entonces hay que entender que sí está pasando algo. Claro, voy a ser un poco brusco con esto. Yo creo que, bueno, para empezar, una de las funciones que tenemos los sanitarios es educar al paciente y educar a los profesionales. Este espacio es un espacio maravilloso porque estamos haciendo una divulgación tan potente que puede generar una cadena de sensibilización con muchos profesionales. El paciente es muy sincero, el cuerpo no miente, y yo creo que esta es la parte brusca. Creo que el paciente al final cambia por dos razones: o porque se desespera, toca fondo, y ahí vienen los ictus, los infartos, las fracturas. Yo tengo claro que mucha gente se fractura o tiene accidente porque quiere, porque necesita parar. Y la vida, que es lo que me pasó a mí en España, yo vine aquí hipercontrolador de todo perfecto, súper exigente, pues la vida me ha ido quitando cosas, me ha ido ofreciendo eventos para entender que no puedo controlar una mierda en esta vida. Y entonces, o el paciente toca fondo y de ahí dice que no me queda otra que cambiar, y de ahí pues nada, dejo a mi pareja, cambio de trabajo, actúo, o porque el paciente se inspira. Y ahí llegamos los profesionales, porque si como profesionales podemos plantar esa semillita de inspiración al paciente y nos ve como una figura amiga, una figura que nos quiere ayudar, una figura que quiere poner nombre, apellido a lo que te está pasando, el paciente cambia. Es verdad que también hay ya, yo por lo menos mi sensación, que también hay cada vez más gente desde la medicina, desde otros ámbitos, que van viendo esto. Por supuesto. De hecho hay enfermedades que hasta hace poco ni se sostenían y ahora ya pues se va viendo que si se somatiza está ocurriendo algo. Claro. Pero claro, no suele ser tampoco... Yo creo que el miedo principal que tenemos los sanitarios es salirnos un poco de la evidencia científica. Y no es así. La evidencia científica yo siempre la describo como si fuera una autopista enorme, muy grande. El camino está claro, el sentido es esto, no podemos ir para atrás. Pero también hay carretera en los lados que mola tocar y saborear, y ahí hay crecimiento. ¿Cómo puedo mejorar el sistema si no me salgo del sistema? Para entender algo más.
Y la relación con las emociones es algo tan tangible, tan concreto, tan real, que todos los profesionales se están adaptando. Hay otros que hemos llegado un poco antes. Yo, de hecho, en la carrera era hiper pro de la evidencia científica. Todo lo que se salía de la evidencia no me daba igual. Yo, que esto es la evidencia, dame un artículo, a ver dónde está puesto. Y entendí que ocurrían cosas que no seguían la evidencia, que dos pacientes con un mismo cuadro, con un mismo síntoma, no respondían igual. Y entonces, pues, el objetivo de abrir mi clínica también es generar un espacio cómodo, sincero, sin juicio, de escucha, donde el paciente se le atiende con las manos abiertas, se le mira a los ojos, se le escucha desde el corazón y desde el alma, y vamos buscando ese trayecto, ese manejo de esas variables para que el paciente conecte con su esencia, que es lo que le mueve a un estado de bienestar. Totalmente, porque no sé, bueno, que a vosotros va a pasar seguro porque esto lo hemos comentado mil veces, cuando los pacientes te cuentan alguna dolencia o algún problema que tienen, y tú intentas ver de dónde procede y la gente te dice, pero que no, que yo vengo por esto, que yo vengo, lo que a mí me está pasando es que no estoy durmiendo, o que me duele el pecho, o que no puedo respirar, o que no me puedo mover de la cama de lo triste que estoy, o que solucióname esto, no me preguntes de otras cosas. Y claro, en realidad es que influye muchísimo el contexto, la vivencia en esa carretera que tú dices, pues también cuenta, aunque sean de cosas diferentes, pero es un cuadro el paciente, que al final está lleno de matices, de colores, de tantísimas cosas que hay que conocer y saber para poder ayudarle a tratar eso que simplemente es un síntoma, simplemente es un algo que ha aparecido dando muestras de que algo más en el trasfondo está pasando. Y eso es lo que tenemos que intentar desde las consultas sanitarias, pues tratar, ¿no? Claro, y trata mucho de la lucha contra el síntoma, que muchas veces nosotros a los pacientes le decimos que la ansiedad, aunque vengan para quitarse la ansiedad, por así decirlo, al igual que tomarte un sedativo o querer quitarte el bruxismo con la célula de descarga, lo que estamos viendo también es que esa alarma se ha despertado porque te está avisando de algo más. Claro. Y ver eso también es difícil. No sé si a ti en tu rama también pasa, ¿no? De que a lo mejor vienen con una dolencia específica y tú identificas que hay algo más. Te quería preguntar cómo llega a esa parte, a identificar que hay algo emocional, hay algo debajo ahí. ¿Cómo? Por supuesto que sí. Creo que nos pasa lo mismo. Por una parte necesitamos darle al paciente lo que quiere, porque sería muy triste que tú vinieras a mi consulta con un dolor del hombro, por ejemplo, y sales de ahí sin que yo te haya tocado el hombro. Hay que darle un poco de cariño a ese hombro. Pero en el fondo sabemos que el cuerpo es como una cebolla que tiene capas, y el objetivo terapéutico obviamente es ir quitando esas capas y buscando esa causa. Una causa que a veces no tiene por qué estar en el cuerpo con un origen mecánico tan claro, que es lo que a veces mis compañeros fisioterapeutas infravaloran. No todo es mecánica, no todo es mecánica, pero por desconocimiento tendemos a forzar un poco el camino, porque es lo que conocemos, es lo que estudiamos. Y ahí viene el impostor también otra vez, porque un paciente enferma también por química, por lo que respira, por lo que bebe, por el ambiente que tiene, por emociones, por hormonas, por química. Entonces no podemos únicamente forzar el camino de la mecánica. Entonces el camino que sigo con mis pacientes, aparte de fundamentar bien una sesión humana, de una escucha real, es por un lado darle al paciente lo que quiere. Muchas veces se nos critica que los fisios ya no podemos dar masaje, ¿no? Ya es como si eres fisio y das masaje, eres un mal fisio. Sí. Ahora ya la fisioterapia es mucho ejercicio terapéutico, terapia invasiva. Hay un pelín de desconexión, que entiendo que haya mucha evidencia del fomentar el movimiento, pero no perdemos lo que nos ha hecho tan grande y lo bonito de nuestra profesión, que es tocar. Somos uno de los pocos colectivos que puede tocar el paciente. Y muchas veces hemos hablado, ¿no?, de ti, de lo que me gustaría que el psicólogo tocara, pero bueno, hemos visto que es un debate muy grande, donde se habla de la vulnerabilidad del paciente y de las intenciones, que a veces se puede confundir, pero os perdéis mucho sin poder tocar al paciente. Os garantizo que dar un masaje o tocar o sentir te da unas informaciones maravillosas sobre el paciente. Y de ahí sensibilizar al paciente, intentar ayudarle, hacerle entender que esta mandíbula
por muchas férulas que pone, por mucho Lexatin Orfidal que toma, seguirá apretando los dientes y a lo mejor la atención se va a otro sitio. Necesitamos tocar la causa. Nosotros, bueno, cuando comentamos esto, ¿te acuerdas? En aquella conversación que era breve y se fue a 2 horas. Pues, correcto. En aquella comentábamos un poco este debate, ¿no? De que los psicólogos en general, no digo en general porque entiendo que a lo mejor hay algún tipo de terapia que no conocemos, que no hemos profundizado en ella. ¿Estás segura que quiere entrar en este debate? Yo te lo digo porque si luego empieza, lo termina, a ver si lo conseguimos, porque... No, es verdad que nos liamos mucho. ¿Lo digo o no lo digo? Yo lo necesito, si te lo puedo decir. No, vamos a... Bueno, venga, lo digo, pero muy poquito. Brevemente. Bueno, que al final la discusión de si el paciente toca o no toca al paciente, nosotros vamos a decir de entrada que el psicólogo no toca al paciente, porque existe un mecanismo que es la transferencia de cómo se transfiere del paciente al terapeuta y la contratransferencia del terapeuta al paciente. Diferentes cosas que se puedan transferir en la terapia. Se transfieren necesidades, a veces se transfieren roles, se transfiere el control. Muchas veces el psicólogo está en cierta situación de poder porque es una persona, como el médico, como el fisio, como una persona en la que tú estás buscando ayuda. Correcto. Entonces, claro, traspasar ese límite tendría que ser algo que se hiciera, si se pudiera estudiar, sería maravilloso, ¿no? El cómo poder traspasar ese límite, que dejara de serlo para convertirse en parte de la terapia, siempre desde un tono terapéutico. Pero claro, aquí está el punto en el que hasta qué punto puede ser ético, hasta qué punto puedes confiar entonces en la persona que tienes delante para que no invada ese espacio personal del paciente. Yo creo que hay mucho debate ahí. Bueno, pero si jugamos luego con otra cosa, que es el trabajo interdisciplinar. Y cuando digo interdisciplinar, no es que el paciente va un martes al fisio y el jueves va al psicólogo, sino interdisciplinar de verdad, de trabajar los dos profesionales sobre el mismo caso, cada uno desde su perspectiva, desde su conocimiento y de su rama. Esta paciente le está pasando esto en la espalda, tiene esta dolencia, he detectado, ¿no?, que a lo mejor hay cosas que le están pasando a nivel psicológico, contextual, y nosotros desde nuestro punto de vista, ¿no?, la persona que ve que está súper rígida, que está súper tensa, que se está cogiendo las manos, o que llega y coge el cojín y se lo pone así, y se pone que tú le ves que dice no puede estar más tenso, si no revienta, y toda... Yo creo que poder compartirlo. Voy a lanzarte una bomba. A ver. Hay un espacio que se puede llamar un espacio meditativo, un espacio de conexión, donde el paciente, en consulta de fisio, conecta con esa herida, con ese malestar, con ese bloqueo corporal. Ojalá el bloqueo corporal solamente se manifestara a través del cuerpo. El paciente libera emociones y muchas veces estamos en consulta con el paciente cambiando su tono de voz, cambia forma de hablar, porque está conectando con lo que generó ese bloqueo emocional, ese bloqueo corporal. Y entonces a veces los fisioterapeutas nos tenemos que formar mucho en escuchar, en guiar esos procesos, y a mí me encantaría tener un psicólogo o un compañero experto a nivel cognitivo para guiar un poco esa liberación, porque abrimos un paréntesis y hay que cerrarlo. No podemos dejar al paciente con esa sensación de abertura de un canal muy potente, simplemente, bueno, ya está. No, ya está, no, hay que cerrarlo. Entonces sería muy interesante crear un super terapeuta que tuviera tantos conocimientos. El trabajo multidisciplinar en una consulta me cuesta verlo, porque energéticamente hay me sabe decir una orgía, un exceso de informaciones y de estímulos que yo no creo que el paciente esté preparado a recibir. Ese espacio tan íntimo. Claro. De hecho, incluso las terapias, es lo que estuvimos hablando, las terapias de pareja son muy complicadas para vosotros, porque ¿cómo accedéis abrimos otro menú? Claro, me imagino vuestra mente como codificando, haciendo un montón de conexiones. Esto lo voy a ahora no, luego ya cuando le cito individualmente, esto lo puedo soltar a ver cómo reacciona. No es fácil. Yo creo que lo más cómodo sería un gran terapeuta, muy entrenado en manejar tanto lo corporal como lo emocional, como lo químico, ¿sí? Y luego pues intentando guiar al paciente. Volvemos a lo mismo. Necesitamos mejorarnos, porque es nuestro desconocimiento que a veces nos hace cerrar
un proceso de una forma muy rápida, de una forma muy brusca. También yo pienso que a lo mejor que no hay que ser ese súper conocedor de todo, sino que cada uno quizás tiene su especialidad, tiene su profesión y dentro de eso conoce lo que pueda estar relacionado con lo tuyo sin intervenir de forma directa, que a lo mejor no tiene por qué darse ese proceso. Yo soy mucho de interdisciplinariedad, como decía Ana Belén, porque creo que no podemos ser especialistas de todo. Pero sí que podemos trabajar con gente que sea especialista de algo en concreto. Y entonces es cierto que luego el llevarlo a esa consulta a lo mejor no es solo ese espacio. A lo mejor son múltiples espacios o múltiples momentos. Y quizá el tratamiento se puede elaborar no solamente dentro de esa consulta, sino de otras formas diferentes, ¿no? Y eso es desde la derivación, entiendo. Sí. Hay que también saber identificar, abrir ese camino, como tú decías, esas pequeñas vías de servicio que conozcamos, no tenemos que ser expertos, pero que digamos, vale, aquí hay esta problemática, voy a derivar a este profesional experto en X materia. Pero si nos cerramos mucho en lo que queremos y, como te has dicho ahí, compañeros... Si somos capaces de salir de este podcast con la sensación de que tenemos que derivar, eso ya es un lujo. O sea, yo quizás se me ha encendido una bombilla, que es lo mismo que he hablado. Inteligencia artificial. Bueno, yo suelto una bomba porque quizás sería lo que reúne un poco todo ese conocimiento, como esa bombilla ahí que nos dé tips. No quiero lanzar otro podcast de 3 horas. El podcast siguiente va a ser de inteligencia artificial. Pues nada, pues esto lo lanzamos. No, vamos a intentar ser románticos en esto. Ojalá. A mí lo único que me da un poco de cierto grado de tristeza terapéutica es tener el paciente preparado para liberar el cuerpo y por mi desconocimiento tengo que derivar cuando lo suyo sería tratarlo en ese momento. Eso sería una gran terapia. Pero yo aquí abriría ahora otro micromelón. Creo que no es muy melón, pero y es salir también un poquito de ese paternalismo de que solo esté la posibilidad en lo que uno haga como profesional. Guiar y dar... yo a veces tengo pacientes que me están contando algo, pues vamos, que cualquier persona lo estaría viviendo con una emocionalidad concreta y a lo mejor te está sonriendo. Tú ya sabes que esa persona o está desconectando o hay una pequeña resistencia o yo no necesito abrirle, cerrarle ese músculo o tocarle o simplemente se lo devuelvo y esa persona en su casa a lo largo de la semana o de los días va dándose cuenta de eso. Es genial si luego puede ir a su otro profesional y hay otro tipo de terapia, pero que tampoco está solo. Tenemos que confiar un poco más en las posibilidades que tienen los que nos vienen a consulta, ya no paciente, que ya la propia palabra tiene como esa parte paternalista, el consultante o la persona que viene a trabajar su proceso terapéutico, esa cosa de que tú también le vayas lanzando como esa autonomía. La autonomía, eso. Sí, y luego me encanta lo que me dijiste en su momento, que los tiempos de un proceso psicológico son lentos. Me hiciste este ejemplo, me encantó. Claro, quizás a veces en fisioterapia estamos acostumbrados, o esto es lo que la gente ve, en resolver un problema relativamente rápido, porque se desencadena una respuesta relativamente rápida. Sin embargo, en psicología es lo que tú dices, necesitamos poner un poco de grasa a ese mecanismo, que poco a poco ese mecanismo vaya fluyendo y el paciente vaya sintiendo esos cambios con el tiempo. Sintiendo esos cambios, porque muchas veces te viene una persona y tú ya ves algo claro, como decía Mari, tú ya detectas que viene por, yo qué sé, porque le duele el cuerpo, o viene porque está triste, o porque tiene ansiedad, o porque le acaba de dejar la pareja. Pero tú ya empiezas la entrevista clínica, que es mucho mejor que muchas pruebas y muchos test, es lo que tú sacas de la persona y tú ya detectas algo. Ojalá fuera tan sencillo como devolvérselo y ya está. Es que no, es que tienes que allanar el terreno, tienes que prepararlo y cuando la persona ya eso empape, entra. Ahora que estamos en la huerta. Efectivamente, estaba pensando en eso. Claro que sí. Correcto. Es que no... El sentir es fundamental, que el paciente sienta. De hecho, muchas veces pasa que el paciente viene, empieza a contar su historia y luego para y dice, pues tampoco estoy tan mal, ¿no? O sea, me veo bien, tampoco, de hecho no tengo ni dolores y tal, pues ya podemos terminar la sesión. Si al final el paciente vive desconectado y necesitamos
herramientas, necesitamos momentos de conexión para que el paciente sienta que tampoco está tan mal muchas veces y que con que conecte y que sienta su cuerpo, y la huerta nos enseña esto. Este entorno es maravilloso porque gracias a estimular esos sentidos, el cuerpo y la mente conectan y el paciente desplaza su foco no en una amenaza que ni está a veces, sino que la desplaza en la realidad, en el momento presente, que en muchas disciplinas es lo que buscamos para que el paciente se sane. Sí, porque a veces, por dejarlo claro, muchas veces pensamos que, por ejemplo, el trabajo con la huerta, ¿no? El trabajo con las manos, las manualidades, cocinar, todo eso podemos usarlo como una terapia para el paciente, para tomar conciencia de ese momento, de lo que está pasando en él en ese momento. Y esto le va a ayudar a verse también desde fuera y a salir un poco de su dolor o del pensamiento del no puedo, del me duele, de no soy capaz, y el alejarse de eso le aleja también de esa tensión que le producen esos pensamientos. Entonces, aquí es importante entender que una cosa es algo para que en ese momento te ayude a relajar tu sistema nervioso, a conseguir esa sensación de tranquilidad, y eso aplicado a un momento concreto puede ayudarte para gestionarte mejor, etcétera. Pero si estamos todo el tiempo desconectados, ahí es lo que tú dices, si vivimos desconectados, también nos desconectamos de nuestro cuerpo. Correcto. Nos desconectamos de lo que pensamos, de lo que sentimos, nos desconectamos de lo que sentimos corporalmente, y eso no puede ser una opción, pero como tú dices, que vivimos desconectados totalmente. Creo que tanto desconectarse excesivamente como conectarse pero excesivamente también es negativo, porque un paciente también que vive muy conectado y muy hipervigilante en sus dolencias, ¿no? Lo que le duele, imagínate que la rodilla. El tener el foco ahí, también vienen pensamientos y estilos cognitivos de catastrofización, que no me sale la palabra, en el que puedes pensar, ¿y si esto va más? ¿Y si es algo que no voy a poder recuperarme? Y esos pensamientos van a generar, como hemos dicho al principio del podcast, que el sistema nervioso vuelva a subir, el simpático. Entonces aquí se genera el ciclo estrés, dolor, más estrés, y ese hiperfoco también genera más dolencia. Entonces por eso es importante ni tener el foco tan puesto, ni no tenerlo puesto en ningún momento, sino tener un espacio en el que conectas, pero no de manera excesiva. Hay algo que creo que necesita ser una constante en el paciente, que es el amor propio. Y por amor identifico lo que he conseguido con mucho orgullo, con mucha fuerza, cuando perdí a mi padre hace 1 año y medio, de una forma muy repentina, bueno, por errores médicos, en fin, ahí se han mezclado lo que decíamos, esos eventos para yo aprender a que ni el apego puedo tener en la vida, no vamos a tener a nadie ahí agarrado a nosotros. Y en ese momento, cuando me llegó la noticia, yo estaba en Murcia y no me podía esperar, además 66 años, o sea que una vida bastante bien, normal. Me llega esa noticia, bueno, aparte somatización, me llega un puñetazo en la barriga, un cierre tremendo, y yo, vale, Andrea, estás somatizando. Y lo que me cambió la vida ha sido tener amor. Paré y dije, Andrea, justo ahora es cuanto más te necesitas. El amor nunca puede faltar en nuestra vida. Entonces me abracé por dentro y me dije, no se me puede olvidar, voy a disfrutar de la tristeza. Voy a disfrutar de esta etapa. Y entonces ahí empecé a gritar, a dar puñetazos, pero siempre con esa burbuja de seguridad, de querer el amor. Porque a todo momento sabía que era un proceso que me correspondía. Me tocaba, no iba a huir de ahí. De hecho, de ahí a poco no llegué a somatizar la muerte de mi padre, porque lo sentía, vivía los síntomas, pero no desde la resistencia, desde el disfrute. Desde la aceptación. Desde la aceptación profunda, Raquel, profunda, desde el alma. Es que esto lo hablamos en el podcast con Juan Flores, que estuvimos hablando del existencialismo, sí, y de cómo en realidad es el sufrimiento lo que nos conecta a la vida, ¿no? El aceptar, no quiero decir taxativamente que sea solo eso, sino que cuando aceptamos de forma profunda las cosas que nos pasan, por muy tristes que sean, porque lo siento, porque al final pasar por una pérdida siempre es doloroso, y no podemos evitar que así sea, me parece que no es lo natural, pero cuando pasamos por ello, el aceptar que
me ha encantado lo que has dicho, que es que es mío, es mi sufrimiento, es mi momento de abrazarme, de quererme, de cuidarme, porque a lo mejor nadie lo puede hacer por mí. Y eso me parece un mensaje muy profundo, porque luego al final el cuerpo se va a traducir, lo va a traducir en algo. Normalmente el cuerpo va a traducir ese dolor, esa tensión, lo va a traducir en algo. En el que no podemos hablar de causalidad, que esta conversación, este melón también lo abrimos en su momento. No podemos hablar de causalidad, pero sí de cómo se correlacionan el estrés con el dolor, con las dolencias. Imagínate si los compañeros sanitarios de todas las ramas vieran a nuestros pacientes con esa mirada humana, fomentando ese amor. Empezar una consulta y decirte cómo te sientes, cómo estás viviendo esto en tu vida, ámate, te corresponde pasar por esto. Y luego ya me ve lo técnico. Y no hay excusas de tiempo, de sistema, no existe, no me lo creo. Siente de verdad porque eres sanitario, porque lo que sí o sí tenemos que empoderar al paciente es de ese amor, esa aceptación. Y desde ese lugar os garantizo que todo se hace mucho más fácil. Y luego ya no metemos en lo técnico, que somos buenos, estudiamos para lo técnico, pero poco se estudia para fomentar ese amor propio. Es verdad que lo hablamos también, de que en la carrera se nos dice siempre, por ejemplo, que tenemos que tener escucha activa, que no tenemos que tener juicio hacia el paciente. Se nos enseña la teoría, pero muchas veces no se nos enseña exactamente cómo hacerlo, y es a través de la experiencia cuando vamos aprendiendo cómo escuchar realmente a las personas, cómo entenderlas, cómo empatizar con ellas, no desde la simpatía directamente, porque no tienen por qué ir juntas, sino desde la apertura, desde el dejar a la persona que sea. Eso es. Eso es una asertividad potente, una compasión, un empatizar sin enfermar lo que está viviendo el paciente, sí. Obviamente. Y cómo, por ejemplo, para los colegas psicólogos que nos puedan ver, o psiquiatras, o médicos, es que a lo mejor es muy diferente, ¿no? Pero ¿cómo podrían detectar que una persona necesita ayuda? A nivel fisioterapéutico, por ejemplo. ¿Cómo puedo ver yo en un paciente? La tensión me queda clara, pero ¿qué más puedo preguntarle al paciente para ver si pueda necesitar ayuda? Miramos al paciente, si lo miramos desde el lugar adecuado ya nos llegan muchas informaciones. No es muy difícil ver ciertos patrones en un paciente somático, una posición de cierre anterior de los hombros, una cabeza adelantada, una sensación de que esa mandíbula no está bien, esa sensación de respiración alta. Muchas veces el paciente no mejora esa cervicalgia, ese dolor de cuello, ese dolor de mandíbula, porque está respirando con la musculatura accesoria. Y entonces no es tanto que tengo que preguntar, que ahora iremos también a ello, sino mírale con un ojo entrenado, entrénate, entrena tu entrevista a mirar algo más que una parte cognitiva. Y entonces eso ya nos da muchísimas informaciones, porque luego la ciencia está clara. Si yo respiro con la musculatura alta todo el rato, estoy utilizando la musculatura que no nace para respirar, nace para ayudar la respiración en momentos puntuales y concretos, cuando tengo una alta demanda de respiración, cuando necesito ventilar en el deporte, en un momento estresante. Pero de normal, yo veo por la calle personas que respiran con la boca, como si le estuvieran persiguiendo. Y eso es ya algo que nos tendría que llamar la atención. Y luego una pregunta muy sencilla: ¿cómo te llevas este sufrimiento al cuerpo? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo sientes tu cuerpo? Y él te dice mandíbula apretada, dolores de cabeza, sensación de vértigo, de mareo, dolor de estómago, estreñimiento, me falta el aire. ¿No es suficiente eso para derivar a un fisio? ¿Qué más necesitamos en la rama psicológica o psiquiátrica o médica para derivar a un profesional del cuerpo, un profesional de la mecánica del cuerpo? Con esa pregunta es muy sencillo. Yo, por mi experiencia, si hay psicólogos, compañeros que nos escuchan, intentaría hacerlo más específico, porque hay pacientes que hacen esa pregunta no bien, y entonces vamos como chequeando un poquito y le explica que a veces que no saben que hay esa relación. Musculares, pues mira, problemas de piel, tensión
lo que decías de la boca. Vamos chequeando un poco y de repente cuando has terminado de chequear todo eso hay 7 signos que Claro. te están señalando hacia el cuerpo, te está pidiendo ayuda y no te estabas dando cuenta de esa ayuda. Sí, de hecho, supongo que en vuestra rama lo hacéis mucho cuando el paciente está un poco limitado o no tiene incluso esa cultura, ese conocimiento, esa educación para conocer su cuerpo. De hecho, esa es una de las claves, ayudar al paciente a que conecte con su cuerpo y que pueda interpretarlo. Creo que hay que ayudarle, como tú dices, hay que decirle cómo lleva la mandíbula, cómo lleva el estómago, cómo buscar esos receptores que por experiencia vemos que están casi presentes en todos los pacientes e ir ayudándole. Otras personas en no, esa- otras personas sí que se conocen muchísimo y saben cuando Muchísimo. les pasa algo emocional, se le va X cosa corporal y lo detectan. Pero hay personas que están muy desconectadas de su cuerpo Correcto. De las emociones en sí. y de las emociones, y claro. nos damos cuenta que está relacionado, cuando están desconectados de las emociones, están desconectados del cuerpo. Total. Y una de las maneras que tenemos los psicólogos es buscar desde el cuerpo. Cuando algún paciente te está hablando de algo y le preguntas, ¿cómo está tu cuerpo ahora? Luego te dice, pues tengo la barriga escogida, pero cuesta mejor llegar ahí. Claro. Y de ahí poder derivar también, ¿no? Si hay algún problema ya físico. Mira, si nos vamos, así hacemos un momento más científico para toda la audiencia, si nos vamos al concepto fisiológico, el cortisol mantenido en el tiempo me genera unos cambios clarísimos. Por lo general, un paciente que vive en el estrés, con ese sistema simpático activo, desarrolla esa frecuencia respiratoria elevada. Tiene esa frecuencia cardíaca elevada, aumenta la presión arterial, se corta el sistema digestivo porque no es necesario para el cuerpo. El cuerpo y la mente interpretan, no necesitas ir al baño, no necesitas digerir bien. Por esto, gases intestinales, estreñimiento, porque claro, porque estoy cortando lo innecesario. ¿Qué es necesario para un cuerpo estresado? Huir. Luchar. Sobrevivir. Entonces sangra los músculos, vasodilatamos las pupilas para enfocar bien el camino de huida, en fin, y ahí podemos seguir. Es toda una mecánica. Todo esto lleva a unos síntomas. Esos síntomas hay que detectarlo en todas las ramas y hacer estas derivaciones que tú decías. Es Y bueno, luego fundamental. lleva al dolor crónico, fibromialgia, que imagino que Por tendrán muchos supuesto. pacientes. Claro, claro, sí, volvemos a lo mismo. Repito esa palabra del impostor porque el paciente es tan complejo, hay tantas variables que de hecho sentía cierta presión en venir en este podcast porque estamos en un espacio de divulgación. ¿Quién soy yo para poder divulgar y aclarar sobre todo lo que es el cuerpo, todo lo que es el enfermar? Es muy complicado. Bueno, Hacemos algo pero grande, que es escuchar al síndrome del paciente. impostor. Eso es, ahí está. No, pero entiendo que es lo que decimos. Si de aquí sale mucha gente reconociéndose en ese estado de alerta o de estrés y va a pedir ayuda, es un logro grande. Y si muchos profesionales salen de esta pequeña charla con esa sensación de decir, voy a investigar, a ver la fisio cómo puede complementar mi tratamiento para ayudar al paciente, que es el objetivo. Yo creo que eso es esencial y aparte que nosotros lo hablábamos antes de empezar el podcast de al final el exponernos, el hablar delante de ahora muchas cámaras, por cierto. Que hay bastante. Sí, pero no lo hacemos desde nosotros lo sabemos todo, nosotras sabemos más que nadie, sino desde nuestro conocimiento y experiencia que intentamos siempre que sean rigurosos, no opinología, Claro. sino desde la experiencia de tratar con mucha gente y siempre queriendo ayudar a la gente, que es tu propósito también, ¿no? Al final ayudamos desde lo que sabemos, desde lo que podemos, y como nosotros hay 100.000 divulgadores más, no somos seguramente ni los más especiales ni los mejores, pero intentamos siempre hacer lo mejor posible. Yo creo que eso también tenemos que hacer ese check de... Que no oye, es poco, que no es poco. El concepto de intencionalidad es fundamental, incluso en terapia. Cuando nuestras intenciones son nobles, son sinceras, son transparentes, eso es un chute de éxito casi asegurado con el paciente. Esa es la clave, que sería pues bajar ese ego al mínimo y subir ese amor para el paciente, para la profesión. Yo, por ejemplo, lo explico en terapia como la diferencia entre el ego y el yo, que esto me gustó mucho el concepto, que lo leí en un libro, que no recuerdo el nombre, me vaya a perdonar,
pero me gustó mucho esa diferencia desde dónde hago las cosas. La hago desde el ego, desde alimentar esa parte orgullosa de mí, que sé que tiene que estar por encima, que tiene que ser mejor, o lo hago desde el yo, desde mi esencia, desde lo que yo quiero compartir con el mundo para que le llegue al mundo, ¿no? Como es un poco esa diferencia. Porque si lo hacemos desde el ego, sino como yo quiero, ¿qué dice de mí, no? Pues, por ejemplo, cuando vemos el paciente que le pasa algo y creemos que es lo que nosotros sabemos, también estamos ahí como perpetuando lo que yo puedo hacer. Y a veces el aceptar que no podemos con todo también es importante y bueno, ayudarte también en una forma también de enseñarte otro camino diferente. Totalmente. Y no, creo que tú nos ibas a enseñar una técnica, si no recuerdo mal. Así para reducir un poquito el estrés. Vamos, ¿cuál es la cámara del...? Es esta, ok. No, una técnica, imaginamos estamos en un momento de estrés o necesitamos bajar ese nivel de activación o hiperexceso de la activación del sistema simpático. Eso, ya estamos conectando con la respiración. Me encanta. Yo creo que la clave aquí es el parar. Cuando nosotros paramos nuestro día, ya es muchísimo. Quitamos ese piloto automático, lo apartamos y conectamos con el cuerpo. Entonces, simplemente bajando los hombros, relajo la mandíbula, me pongo cómodo, ya simplemente haciendo esto y un suspiro, ya hemos hecho un mundo para el cuerpo. Le estamos diciendo al cuerpo, tranquilo, que no hay atracos, no hay guerra, no hay nada en este momento. Entonces a mí se me ocurrió un pequeño ejercicio muy sencillo que se basa en la respiración. La respiración rápidamente. 3 pilares fuertes en este concepto respiratorio. ¿Por dónde respiramos? ¿Qué se mueve? ¿Y en cuánto tiempo respiramos? Primero, ¿por dónde entra el aire y por dónde sale? Pues lo suyo, de normal, a no ser que tengamos que hacer un deporte que requiera mucha ventilación, nariz-nariz. ¿Por qué? Porque la nariz, bueno, más allá de filtrar el aire, de humidificarla, de calentarla, activa unos neuroreceptores que me ayudan a conectar con el sistema parasimpático. Pero sobre todo, que lo que para mí es fundamental, es el orificio es pequeñito. Y entonces el aire entra más despacio. Y entonces me lanzo ya al segundo pilar. ¿En cuánto tiempo respiro? 12 respiraciones por minuto, entre 12 y 20, es la normalidad de un paciente. Si yo respiro por debajo de 12 respiraciones por minuto, activo el parasimpático, me relajo. Si yo respiro muy rápido, por encima de las 20 respiraciones, como una respiración fuego, en el yoga se habla mucho de esa respiración activante o kundalini, estoy activando el simpático. ¿Es bueno? Por supuesto. Imaginamos una mañana despertarnos sin ganas, estamos desmotivados, estamos dormidos. ¿Qué necesito? Activar el cuerpo. Me voy a la respiración activante. Segundo. Tercero, ¿qué se mueve? El diafragma ha nacido para ser el músculo principal de la respiración. El 70% de la respiración la ocupa nuestro diafragma, 20% la musculatura intercostal y de la caja torácica, y fíjate tú, solo un 10% la musculatura accesoria, pues el platisma, el pectoral y toda la musculatura, el esternocleidomastideo, musculatura que mucha gente activa de una forma normal, habitual, como si fuera respirar lógico con esta parte alta, y no es así. Entonces, utilizando estos 3 pilares, por donde entra el aire, que se mueve y en cuánto tiempo, me miro la mano porque el ejercicio es de la mano, ¿vale? No tengo chuleta aquí, es un ejercicio. No es chuleta. Entonces, no es chuleta. Nos ponemos con el dedo, bueno, elegir el dedo, miramos la mano, y lo que vamos a hacer es, cuando subimos hacia arriba, tomamos aire, ¿sí? Y cuando suelto el aire es cuando bajo, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Relajo los hombros, relajo las piernas, relajo la mirada, entro también en voy a relajarme, voy a conectar, voy a bajar un poco ese tono. Vale, vamos a empezar. Inhalamos y subimos con el dedito. Inhalo, exhalo, bajo. Inhalo, por la boca, lento. ¿No? Inhalamos, sí, intentamos inhalar, inspiro, expiro. Lo he hecho con la boca para no sé si se llega a escuchar, para que se oiga la exhalación. Vale. Nariz, nariz. Inhalo y exhalo. Y repito. Cada uno a su ritmo. Relajo los hombros. Eso es. Relajo la mandíbula, relajo la mirada.
también sentimos el contacto de la mano, vuelvo a conectar con mi cuerpo, exhalo y terminamos por aquí. Ok, lo que podemos hacer es volver. También una variante que podemos hacer es incluir la apnea, ¿sí? El no respirar. Ahora os doy un tips chulo sobre la apnea. Cuando yo inspiro, puedo dar pequeños saltitos en el dedo donde no respiro. Mira, inspiro, apnea, no respiro, exhalo, repito, inspiro, exhalo, bajo, repito, inspiro, lo hacemos de una forma lenta. Venga, vamos a cerrarlo, que creo que nos viene bien también. Inspiro, exhalo, bajo, inspiro, subo, exhalo, suelto. ¿Cómo sentís? Muy bien, Mejor. Bien, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basa esto? Se basa en bajo la frecuencia respiratoria. Y ahí viene la fisiología. Si respiro más lento de mi normalidad, automáticamente baja la frecuencia respiratoria, baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial, el sistema digestivo vuelve a tomar protagonismo y todo el sistema nervioso pues se va regulando y se va reencontrando en un equilibrio. Yo hago un ejercicio parecido, por ejemplo, cuando trabajo la parte corporal y no tiene que ver tanto con la respiración mantenida, pero sí con la conexión del cuerpo y ayudar a la persona a relajar. Entonces, por ejemplo, una persona que quizás tiene dificultades a nivel sexual o con pareja, o que no puede conectar con su cuerpo porque a lo mejor ha disociado su día a día con me miro al espejo o conecto conmigo mismo o conmigo misma, y entonces el enseñarle solamente en consulta, que por eso decía que a lo mejor no hace falta muchas veces traspasar esa barrera corporal, de decirle me gustaría que acariciaras tu mano y simplemente que pasaras las uñas tranquilamente mientras respiras para saber cómo responde tu cuerpo a esa caricia. Y muchas veces solo con eso, pues dependiendo a veces de la desconexión o de la disociación que haya, ayuda a la gente a decir, wow, que espera, que es que tengo cuerpo, que es que siento, que podemos verlo en consulta, la capacidad de conexión que puede tener la gente. De las emociones, claro. De las emociones. Considera que de una forma errónea a veces creemos que las emociones son muy pocas, como la tristeza, la rabia y el miedo. ¿Hay más? A mí me llama mucho la atención porque esto me recuerda a la ternura. Buah, el autotocarse, el poder darse caricia, la ternura también, una emoción. Y mucha gente está desconectada de esa ternura. Y entonces es una represión realmente. Y si yo reprimo una emoción, genero resistencia, emotion, no me muevo hacia y mi cuerpo no evoluciona. Y también ahí entramos en la somatización emocional, en la represión emocional que se lleva al cuerpo. El otro día vi un vídeo tuyo en el que hablabas de la ternura que me encantó. Tenéis que buscarlo en redes sociales, ¿vale? Y hablabas a ver si de la consiguen ternura. escribir el apellido, porque eso creo que va en mi contra, pero bueno, luego ya lo dejas ahí, sé que lo Luego lo ponemos, no te preocupes. Okay. Pero me gustó un montonazo de lo bonito que hablabas de la ternura. Por supuesto. Porque es que no se habla, siempre hablamos de estar contento, de estar alegre, eufórico, triste, hablamos de tantas emociones. Y la ternura como tal es tantas cosas, es un sentimiento, es una forma de tratar, una forma de conectar, una forma de vivir, y me pareció muy bonito. Sí, además era creo que estaba en una residencia de mayores. Ah, sí, sí. Claro. Me encanta, esa paciente, aparte que se ha hecho viral, esa paciente, la gente está deseando, a ver si me muestra la paciente cómo está. Y bueno, yo simplemente os lanzo una pregunta. Imaginaros, o qué opináis si somos capaces en una residencia de mayores repartir ternura. Piensa lo potente, lo terapéutico que puede ser esto. De hecho, nazco como fisioterapeuta en ese espacio, pero al final soy un acompañante, soy un ayudar a que la persona vuelva a sentirse persona, a sentir ternura, a sentir alegría, a sentir más emociones. No voy en una residencia a mover el brazo de un paciente, voy a que cantemos, a que disfrutemos, a que me hables, a que sientas, a que me mires con esa sonrisa, a que me cuente tu experiencia. Es una conexión que nunca voy a perder con mis pacientes. Bonito. Es como una persona que vuelve a ser persona, me ha encantado.
Porque al final es eso, ¿no? Ayudamos a las personas a que vuelvan a conectar con ellas mismas y a ser quienes son en su esencia. Efectivamente. Bueno, y terapia, vamos a pasar, pues todo se nos va, así que yo no sé el tiempo que llevaremos, pero no importa, estamos muy a gusto. ¿Cómo Estamos estáis? buscando. Han pasado 5 o 6 horas ya, supongo. El sol ya está bajando. Se ve, por la espalda se ve el sol saliendo, la luna. Pero vamos a meternos un poquito en la parte terapéutica, un ejercicio muy chulo de respiración. Hemos hablado del diafragma, de esos 3 pasos. Desde la parte cognitiva, terapéutica nuestra, psicológica, me gustaría lanzaros a vosotras dos la misma pregunta que le he lanzado a él respecto a cómo veríais a alguien, vosotras os fijaríais en estos factores para derivarle a él y qué le podríamos decir a ellos, a los fisios, a los médicos, para que se dieran cuenta de cómo nos pueden necesitar, cómo puede necesitar una persona ayuda psicológica. Buena pregunta. Y así nos ayudáis, porque claro. muchas veces estamos en ese espacio que nos gustaría recomendar psicología, pero sabéis el peligro de recomendar a día de hoy a veces la psicología, que se confunde mucho y necesitamos herramientas, por supuesto. Habría que muchas sí. cosas ahí como técnicas que señalar, pero yo voy a señalar algo como más innato, como más orgánico, y es buscar la incongruencia. La incongruencia de cómo ve el cuerpo, cómo se muestra la persona, lo que dice y cómo lo dice, cómo lo muestra. La incongruencia muchas veces, debajo hay una resistencia, hay un problema emocional que no se está dejando salir y por eso sale de forma un poco, grita el cuerpo un poquito más. A lo mejor tú no empiezas susurrando y termina gritándotelo. Y no sé si se entiende cuando digo lo de la pero de la a lo mejor incongruencia. algo más concreto de cómo preguntarle al paciente o cómo acceder a él o qué ver, qué índices, porque o sea, me parece súper interesante esa disonancia, cómo la pueden detectar ellos en su entorno. Pues quizás ese paciente que corporalmente vosotros que estáis tocando, que sí que tenéis esa oportunidad, hay una tensión muy alta y el paciente se muestra como o muy sonriente o que se paraliza, ¿no? en cosas donde tendría que haber mucha activación. Me encanta. Sonríe. No, sonrío, por O supuesto. al contrario, se Claro. activa o hay un temblor o un tal en situaciones en las que debería de haber una relajación. Si hay un problema con el control también se nota y ahí estamos, debajo siempre hay algo, o muchas veces, no me gusta nunca decir siempre todo, pero muchas veces hay problemas emocionales cuando hay temas de control. Empiezo a tocar, y me imagino, el fisio que empieza a tocar ese cuerpo, todo lo que suponga salirte un poco de eso, seguramente también puede haber ahí una señal importante. Y luego ya, por supuesto, si hay una capacidad ahí de trabajar desde el lenguaje, algo tan sencillo como el cómo estás, Claro. pero que se note que no sea un ¿qué Eso tal? es. Venga, vamos con el lío. De hecho, es una frase que he eliminado en consulta, por lo menos lo intento. Es el hola, ¿qué tal? Es una Ajá. frase muy cultural, es un saludo realmente, no es un interesarse sobre cómo está una persona. De hecho, elimino esa parte hasta que el paciente no esté en el espacio adecuado para preguntarle cómo está. Y ni le pregunto qué tal, le digo, ¿cómo te sientes? Y muchas veces los pacientes dicen, no, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo te sientes? Fatal. Y ahí empieza lo que tú decías, ¿no? Porque tenemos esa sensación de normalizar lo que nos está ocurriendo, infravaloramos lo que nos ocurre hasta que respondemos bien. De hecho, hay muchas conversaciones, aquí en Murcia lo he visto mucho, vacías. Hola, ¿qué tal? Bien, a ver si nos vemos. Sí, sí. Nunca nada se vio esa pareja juntarse, la persona está fatal, está somatizando, se pierde ese concepto. Me encanta pero esa incoherencia ahí. Luego está la versión peor en la que te encuentras a una persona que le cuenta a otra realmente cómo está y la otra persona dice, pues no, que le pregunta cómo está y me lo ha contado. Sí. No, de verdad, yo he llegado... No pares, dice, a ver si... Dices, pero es que era como un qué tal. Y quiero decir que muchas veces no nos damos la capacidad de expresarnos, pero es que tampoco a veces dejamos a la gente que tenga ese espacio de expresarse y muchas veces por el miedo a lo que nos vamos a encontrar, porque no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona, lo que nos va a contar, no sabemos si vamos a hacer suficiente soporte, si les vamos a poder ayudar de alguna forma, preferimos no preguntar y no acceder a los demás y eso también nos aleja mucho de la gente. No conectamos a veces con los
siempre Por los en demás. este podcast he hecho la misma reflexión sobre imagínate si nos cruzamos por la calle, te pregunto, Raquel, ¿cómo te sientes? Si tú me dices, ¿estás seguro? Siéntate, vamos a tomarnos un café. Espera. Vamos a tomar y te cuento de verdad cómo estoy. Y creo que eso Sería- también da información que le pregunta a la persona cómo te sientes, te diga bien, y quiera salir del paso, a la que te dice y te cuenta toda su vida, vamos a llamarlo así, también te está dando información. Uno te está dando la información de que va más en piloto automático, está más desconectado o desconectado, y la otra persona a lo mejor necesita ser escuchada. Y aquí te lanzo como algo más específico, que no es tanto la carretera esta de la ciencia, sino un poco más las ramificaciones que hemos dicho al principio, de también que te genera a ti el paciente. Yo en consulta lo intento también llevar a cabo. De un paciente que noto que me está exigiendo a mí, intento pensar, seguramente se exija también a sí mismo mucho y lo lanzo otra vez hacia afuera. Imagino que vosotros incluso al tocar sentís también la energía, las sensaciones de que está generando esa persona. O está generando ternura, o está generando exigencia. Tenía que salir esa palabra, Miedo. energía, me encanta. Ahí estoy muy Por cómodo eso en esa palabra. he metido las ramificaciones, porque no, es algo muy bien. que no me lo explico. Mira. Y bueno, termino. Y aquí te preguntaría, la pregunta específica quizás puede ser que si estás tocando una dolencia, Sí. preguntaré de ahí, ¿cómo te estás sintiendo cuando te toco aquí? ¿Sientes miedo? ¿Sientes rabia? Y a lo mejor desde ahí poder abordar si eso está provocando algo más, si esa hipervigilancia que hemos dicho al principio, y poder derivar. Es una pregunta un poco trampa esta, para ver hasta dónde yo estoy en consulta trabajando, ¿no? Me encanta lo que dijiste de la energía. ¿Os pasa a vosotros también? Sentimos el paciente. Hay ciertos movimientos o ciertos cambios terapéuticos que no se pueden justificar. Hay veces que nosotros vamos a tocar un sitio, no sabemos el porqué, pero sabemos que tenemos que tocar esa zona. Y ahí se genera esa unión tan íntima, tan bonita con el paciente, que no tiene ninguna coherencia científica, pero sabemos los dos que hay que tocar ese punto. Y entonces ahí se genera esa sinergia maravillosa. Y ahí es el mismo paciente que te dice, siento miedo, siento... ¿Qué hacemos nosotros? Pues intentamos acompañarle. Intentamos acompañarle siempre con esa mirada compasiva, sabiendo que a veces no es adecuado abrir muchos melones si luego no sabemos cerrarlos. Creo que hay que ser prudentes en consulta. Hay que ser muy prudentes. Eso creo que es importante también porque nosotros desde la psicología, cuando empezamos, y generalizo un poquito porque no será todo el mundo ni le pasará a todos cuando terminamos, pero tenemos mucho miedo de que nuestras acciones puedan afectar de alguna forma al paciente, ¿no? Queremos ser muy rigurosos, queremos hacerlo perfecto para que esa persona esté bien, y a veces nosotros lo vemos cuando tenemos alumnos y hacen este role-playing en el que los ponemos de psicólogos y vemos cómo reaccionan. Y vemos que de repente el que está ejerciendo de paciente suelta un melón. Correcto. Y entonces a veces llega el que está haciendo de psicólogo y salta. Y entonces, así como dice, bueno, pero no hablemos de eso, vamos a hablar de esto. Y dices, ¿por qué? Porque se ha plantado algo ahí delante que duele y tienes que saber cómo ayudar a ese paciente a que no es que lo tenga que abrir de golpe, sino a que primero lo haga consciente de, claro. Oye, esto me lo has dicho ahora, ¿quieres que hablemos de esto ahora? Muy bien. ¿Crees que es este momento para poder afrontar esto? Y a lo mejor la persona te dice que sí, y entonces te deja acceder y podéis abrir el menú juntos, y a lo mejor te dice, soy consciente de que esto está aquí, le ha ayudado a que sea consciente, pero ahora mismo para mí no es el momento. Y entonces le dejamos ese espacio para que poco a poco, cuando se vaya generando el rapport, ese vínculo entre psicólogo y paciente, que vaya pudiendo, que se vaya generando ese espacio de confianza para poder llegar a algo que hemos visto claramente que duele. Pero esto, por ejemplo, que parece tan sencillo, no nos lo enseñan y lo tenemos que ir aprendiendo con la experiencia o con las prácticas, con los role-playing, practicando, que es muchas veces lo que necesitamos, poner en práctica toda la... Yo recuerdo que en la teoría. carrera te hablaba mucho de habilidades terapéuticas. Sí. Ya está, pero ¿Cuál? ¿alguien Las soft sabía que skills, era eso? Las soft skills, que no son Pero tan creo soft. que vaya que las son la habilidades base. o las técnicas concretas para no saltar el melón, creo que a veces tiene que ver con nosotros mismos. Con Claro, los miedos, El efectivamente. sostener el sufrimiento del otro también No es- querer meterte ahí, ¿no? Porque Claro. no queremos sufrir Claro, nosotros. claro. Al igual que, como bien has dicho tú, el estar ahí con el paciente, sientes miedo, sostener eso, y más en vuestra profesión, que No es es como, fácil. esto no es nuestro.
No es fácil. Sostener Y eso eso se es entrena. incómodo y no nos gusta sentir cosas incómodas. No, por esto vuelve el tema del ego. Hay que recordar que trabajamos no por ego, sino para ayudar, somos conductos, somos acompañantes. Es una frase que me repito mucho, esa también otra frase de podcast, con amor. El problema no es mío, el problema es del paciente. Yo te acompaño, te guío desde una forma muy humilde, muy técnica, muy compasiva, pero no me voy a llevar tus problemas a mi cuerpo porque no me corresponde. Y eso me ayuda mucho a poder sostener un llanto, por ejemplo, de un paciente de una forma humana, donde el paciente se sienta sostenido de verdad, no con esa sensación de miedo terapéutico de, venga, respira, tranquilo, no, disfruta que estoy preparado para acompañarte. Dejar el espacio y Por a lo mejor no hacer supuesto. nada, no hay que hacer, venga, vamos a hacer una técnica, dejarle su momento, porque a lo mejor en su contexto diario no tiene ese momento. Efectivamente, y ahí es donde nacen los melones, lo que estábamos diciendo. Hay ciertas capas que solamente podemos acceder a ella cuando tenemos el paciente en ese estado de profundidad, de conexión tan profunda, ese espacio meditativo. Efectivamente. Pienso que al final estamos ahí para ayudar al paciente, para ayudar a la gente y siempre desde el yo y nunca desde el ego. Quien se deja guiar por el ego al final se acaba equivocando con el paciente. Claro. Y hacerlo desde la esencia del querer ayudar, yo creo que eso con la experiencia al final todos podremos superar barreras y ser mejores, ¿no? También entendiendo que el paciente tiene su autonomía, que la terapia, que la sesión, que la consulta, que no lo es todo, que es una pequeña parte de toda la mejora que puede suponer. Y no sé si algún mensaje final, porque mi sensación es que llevamos aquí un ratico, pero que estoy súper a gusto y me gustaría seguir llevamos, sí. Pero os gustaría añadir algo más que creáis que es importante, que creo que nuestra labor de divulgar sobre el estrés, sobre cómo la gente puede verlo en su cuerpo, cómo saber que le está afectando, para incluso profesionales que puedan ver qué preguntas hacerle a los pacientes, a los consultantes, de le está pasando esto, le está pasando lo otro, tengo que derivar a este profesional a otro. Yo creo que el objetivo, más o menos, Lo hemos logrado. Medio cumplido. A mí me encantaría que las personas que nos están escuchando tengan esperanza de que el estrés tiene solución, la somatización emocional es algo muy común, que no tengan miedo de pedir ayuda a profesionales, tanto fisio como psicólogos, y ya nos apañaremos nosotros de buscar esa conexión interdisciplinar. Y a los compañeros terapeutas o los compañeros sanitarios, miramos los ojos al paciente, abrimos nuestras manos, quitamos ordenadores, móviles, apuntes, conectamos y preguntamos una frase tan sencilla como ¿cómo te sientes? Cuéntame. ¿Y dónde lo sientes? ¿Y dónde lo sientes? Correcto. Sí. Muy bien, pues Andrea, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras hoy. A Paco, que ahora no está, pero me encantaría que os saludara. Y bueno, igualmente tenéis este espacio, la Huerta de los Sentidos, que nos la han cedido para grabar este episodio de hoy. Muchas gracias. Y a mis compañeras, como siempre, y a todos aquellos que nos escucháis y nos seguís, recordad seguir a Andrea, que es maravilloso y tiene profesionales maravillosos también. Y muchas gracias. Muchísimas gracias.